Empecé a participar en actividades de derechos humanos a mediados de los 90, cuando tenía 20 años. Desde entonces he convivido naturalmente con los símbolos que los organismos crearon. El pañuelo blanco, el signo de juicio y castigo, las fotos, las banderas, los scratches, las consignas, las marchas en la plaza. Todo esto que hace 40 años no existía, hoy tiene un valor social inmenso. Y además de ser la materialización del reclamo de justicia que llevó más de 30 años, muestra el ingenio y la creatividad que tuvieron los familiares para organizarse y hacerse escuchar en medio de la tragedia. La historia de la lucha de los organismos podría contarse a partir de la creación y el sostenimiento de estos símbolos. Los símbolos tienen una construcción que es muy significativa. Cada elemento está formando parte de una idea, pero también no de una idea que sea abstracta, una idea que no tenga cuerpo, sino que es una idea que tiene un cuerpo que genera un sentimiento de adhesión o de rechazo. En la lucha de los derechos humanos, yo entiendo que ha sido una larga lucha construyendo símbolos con un primer fuerte propósito de tratar de hacer visible lo que le estaba pasando a un grupo de personas. En la clandestinidad, pensemos que en la época de la dictadura habían cosas que no se podían decir, que no se podían mostrar, entonces los organismos empiezan a generar símbolos muy fuertes para tratar de hacer público lo que era privado. Cada uno de los signos que constituyen la identidad política de los organismos de los derechos humanos y de la lucha en general que se organizó alrededor de esos símbolos, tienen una significación parte por parte. Hace poco tiempo me enteré de que las madres, en sus primeros tiempos de organización, sin medios de difusión para reclamar, empezaron a escribir lo que les pasaba en billetes y los ponían a circular. La historia, digamos, del billete tiene que ver con un mecanismo, una estrategia que encontraron algunas madres para denunciar y difundir una situación que en ese momento estaba bloqueada absolutamente por todos lados. Cuando empezaron a escribir así en los billetes, nosotros todavía recién nos estábamos agrupando. Eso lo hicieron las madres de Buenos Aires. Como no tenían otra forma de información, se inventaron esa forma de dar a publicidad lo que les estaba pasando. Entonces escribían en los billetes, tengo un hijo desaparecido, fulano de tal, somos madre de Plaza de Mayo y esas cosas. Primero lo hacían con los billetes chicos. Como la gente los tiraba, entonces ya empezaron a hacerlo con los billetes más grandes y ahí ya no era fácil tirarlo. Algo muy ingenioso para
para escapar a la censura férrea de la época. De lograr que por lo menos de forma individual esa información fuera comunicándose y por lo menos despertando alguna advertencia, incomodando a algunos. De ocupar un símbolo de un sistema de acumulación, de un sistema que fue el sistema a partir del cual se hicieron todos los grandes actos del terrorismo de Estado, ¿no es cierto? Es decir, cómo pudieron sobreimprimir, reinscribir, redireccionar el significado de algo que sirve para intercambiar mercancías, ¿no? Inscribiéndole un mensaje que no podía llegar al espacio público por otro modo. ¿Pero estos símbolos fueron creados por los organismos o fueron expresiones espontáneas que después la sociedad puso en valor y las convirtió en símbolos? ¿Sabían las madres que estaban haciendo historia? Ha logrado transformarse en un símbolo universal, el pañuelo, en la cabeza de las madres, ¿no? Todos pensamos, cuando vemos el pañuelo, pensamos inmediatamente en lo que va asociado al pañuelo, a la marcha primero silenciosa, a la marcha repudiada por la sociedad incluso, y después progresivamente aceptada hasta transformarse en un símbolo de lucha. Lo del pañuelo fue en una marcha a Luján, cuando empezaron las madres, allá en Buenos Aires. Claro, todas no vivían en la capital, además no se conocían. Venía una de un lugar, otra de otro, entonces no sabían cómo hacer para encontrarse en esa marcha que era tan multitudinaria. Se juntaban a veces, qué sé yo, hasta 1 millón de jóvenes, creo. Entonces, a una de ellas se le ocurrió, y bueno, tendríamos que tener algún distintivo, algo. ¿Y qué puede ser? Y a otra se le ocurrió, bueno, todas, dice, guardamos, es raro la que no haya guardado un pañal del hijo desaparecido. En ese tiempo eran de tela, no como ahora. Entonces, ahí empezó. La que tenía un pañal se puso el pañal, y así fueron al reencontrarse, a encontrarse en la marcha esta de Luján. Creo que esto va haciendo carne en la gente se va apropiando del símbolo. El símbolo del pañuelo es un símbolo que se apropia, y se apropia porque el valor del pañuelo conmueve lo más íntimo de la fibra humana, que es la maternidad y es la vida. El pañuelo quizás como símbolo fue lo más fuerte. Fue lo más fuerte porque fue una actitud realmente creativa de las madres, y eso fue lo que le dio una esencia al movimiento de derechos humanos, que fue la creatividad, porque no había un antecedente anterior. No existía un antecedente de qué se hacía en una situación como la que vivieron las madres. El pañuelo, que es pañal, que significa maternidad, que nos refiere también a una situación de cuidado y de respeto a las madres dentro de una tradición política casi machista. Acordémonos también que fueron las locas y después fueron las madres. En el marco de la dictadura, hasta ponerse el pañuelo era un acto de resistencia, pero también un acto peligroso. Hay madres de Plaza de Mayo que fueron también secuestradas. Entonces, bueno, es un símbolo que para nosotros implica básicamente resistencia, memoria. Verdaderamente ninguno de nosotros sabe si a los 70, 80 o 90 años va a estar sosteniendo el reclamo de juicio y castigo, que es lo que han hecho las madres. Bueno, acá vemos una foto bastante emblemática de la situación de las madres de Plaza de Mayo,
donde es una situación bastante difusa, si se quiere, donde en algunos momentos se usó inclusive para justificarla o para tratar de expresar la buena relación que había con los organismos de derechos humanos por parte del gobierno del Estado, en manos del gobierno de facto. Y bueno, la situación real que se da en esa foto, contada por algunos colegas, es que la madre primero le estaba pegando en el pecho al comisario, y cuando el comisario se da cuenta que hay fotógrafos y que sienten los clics de las cámaras, la abraza, y esa es la foto que por ahí terminan usando la dictadura para representar que acá no pasaba nada, digamos. El abrazo de Judas, ¿no es cierto? El abrazo de la traición, de la mentira, de la cara bonita pero del fondo oscuro, ¿no es cierto? En este caso, ya en democracia, después de haber recorrido un camino muy largo con todo lo que fue el advenimiento de la democracia, y ya con un Estado donde un poco más presente en los reclamos o escuchando los reclamos de las madres de Plaza de Mayo. Bueno, más o menos entre cada una de las fotos tenemos que tener en cuenta que pasaron alrededor de 30, 35 años. Hubo momentos en que la lucha simbólica de los organismos perdía batallas. Durante el Mundial de Fútbol proliferaban los símbolos de alegría y de unidad nacional difundidos por la dictadura. Pero ¿cómo pasaron las madres el Mundial 78? Pésimo, como lo iba a pasar uno, ver la gente como casi en esa época como que apoyó más a la dictadura, la gente y la mayoría lo que no les había pasado, lo que no había pasado a nosotros. Entonces, con mucha tristeza, mucha pena. Y allá en Buenos Aires seguían marchando en la plaza los jueves, entonces se arrimaban los periodistas que habían venido y eso ayudó muchísimo a la lucha, porque la gente en el exterior se empezó a saber antes que acá en el país lo que estaba pasando, por qué las madres marchaban en la Plaza de Mayo. El Mundial de Fútbol fue una estrategia que a la dictadura le dio éxito, porque la gente empezó a juntarse espontáneamente a partir de una pasión nacional como es el fútbol. Entonces la dictadura de pronto se ve fortalecida y encuentra de parte de la propia ciudadanía, una excepción espontánea y alegre a lo que era el estado de sitio. El mensaje era: ustedes no se pueden juntar a hablar ni de política, ni a sostener ninguna expresión política, sí pueden juntarse a celebrar los triunfos de nuestro gobierno. Los triunfos de nuestro gobierno están dados en el fútbol. Bueno, acá vemos una foto también que es bastante difusa, o fue bastante difusa en la época. Era el festejo del Mundial 78, el festejo en una, no me acuerdo si es en la final o en la semi, pero donde se mostraba a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas, del Ejército, en una clara emoción por haber conquistado un partido de fútbol, cuando en ese momento además estábamos siendo observados por todo el mundo, alrededor de las denuncias que se habían hecho en diferentes lugares del mundo y en el mismo país, alrededor de la situación que se estaba viviendo en Argentina, alrededor de los derechos humanos puntualmente. Es escalofriante en realidad, ahí vemos tres personas que podrían ser, si uno no supiera quiénes son efectivamente, tres personas normales festejando. Sabiendo que esto es un partido de fútbol, podríamos decir que son tres personas celebrando un gol.
Después, cuando uno tiene los datos de quiénes son, el contexto y la situación que se estaba viviendo en el país en ese momento, y sabiendo a qué respondían cada uno de los personajes, para mí son tres locos. Es como algo muy esquizofrénico, porque también es cierto que los argentinos que veníamos de lo que había sido en su momento la primavera camporista, ¿no? Y después, bueno, todo lo que empezó a hacer en el 74, 75, la fuerte derechización del mismo gobierno democrático, después el golpe militar, y fuimos perdiendo espacio en las calles. Y yo recuerdo que en el 78, un poco esa alegría que se recuperó, que se había perdido, era la posibilidad de reunirse en las calles sin ser reprimido. Eso es algo que siempre me llamó mucho la atención. Creo que en ese marco está esta película, La fiesta de todos, donde, por ejemplo, lo primero que a mí me sorprende es por qué un realizador prestigioso como Sergio Renán, que había sido candidato a un Oscar con La tregua, una película que amábamos, adorábamos, sobre el libro de Benedetti, un escritor que amábamos, adorábamos, y de pronto se presta a realizar esta película. Estas multitudes delirantes, limpias, unánimes, es lo más parecido que he visto en mi vida a un pueblo maduro, realizado, vibrando con un sentimiento común, sin que nadie se sienta derrotado o marginado, y tal vez por primera vez en este país, sin que la alegría de algunos signifique la tristeza de otros. Qué difícil es escuchar esto de Félix Luna, un historiador prestigioso también. Creo que es un cuestionamiento muy profundo que nos tenemos que hacer todos, ¿no? La responsabilidad de los intelectuales, la responsabilidad de los empresarios, la responsabilidad de la Iglesia, la responsabilidad de nosotros como simples ciudadanos, en lo que fue ese horror que fuimos capaces de generar y que felizmente pudimos dejar en el pasado para que esperemos que nunca más. Mientras los organismos daban la lucha simbólica en las calles, en la clandestinidad, la dictadura imponía significaciones en las escuelas, en el cine, en la televisión, en la prensa. Era claramente una lucha desigual. La escuela fue creada para desarrollar a un sujeto, para un país determinado, para un mundo determinado, para una humanidad determinada. De acuerdo a la concepción de educación, son los símbolos que se manifiestan, porque son los símbolos los que se arraigan fuertemente en la cognición humana, en la conducta y en el alma humana. Entonces, en un sistema educativo absolutamente colonizado como ha sido el nuestro, en donde los valores eran la obediencia, la disciplina, el entretenimiento sin información, caso concreto el Mundial del 78, el no cuestionar a la autoridad, el pensar en uno antes que en el otro. Es un sistema educativo que va generando símbolos, símbolos de la individualidad, símbolos de la indiferencia, símbolos de no hacerse cargo. Al igual que en todos los ámbitos del arte, la cultura, las ciencias, la dictadura militar en el cine instauró una censura muy férrea. Hay que pensar que era una época en la cual se iba bastante más al cine, ¿no? Era como un espacio muy masivo.
Entonces era muy importante justamente para la dictadura militar qué películas se verían, no solamente las que se realizaban en la Argentina, sino las que venían de afuera. Fueron épocas de fuerte censura donde el rey indiscutido de la censura de esos años fue Paulino Tato, alias Néstor. Todo lo que estaba prohibido tenía que ver con lo que pudiera tener que ver con el sexo, con estar en contra de los valores occidentales y cristianos, siempre encomillado, ¿no? Como que la familia, la religión, las Fuerzas Armadas. Todo el camino y toda la lucha de los organismos fue instalando que había otra cosa, que había otra verdad, que había otra historia. Entonces me vuelco a otro autor que dice que enseñar es enseñar a dudar, y hablo de Eduardo Galeano. Y cuando Eduardo Galeano dice enseñar a dudar, no es porque no se persiga la verdad, sino porque pongo en duda lo que me han enseñado hasta ese momento. Dos locos en el aire. 1976. Toda la filmografía de Palito Ortega como director transcurre durante la época de la dictadura militar. De hecho, Chango Producciones, que es la productora creada por Palito Ortega para producir sus películas, nace con la dictadura militar, con esta película. 1976, Dos locos en el aire. 1977, Brigada en acción. 1978, El tío disparate. Otra en 1978, Amigos para la aventura. 1979, Las locuras del profesor. Otra en 1979, Vivir con alegría. 1980, Qué linda es mi familia. Y allí termina la filmografía de Palito Ortega como director. Era como un país esquizofrénico, ¿no? Mientras en las calles se perseguía a los jóvenes, mientras en las calles se perseguían las ideas, en el cine se exaltaban otros valores. O quizás se perseguían las ideas justamente por defender estos valores: Dios, patria, hogar, tradición, familia, propiedad. El lingüista ruso Mikhail Bakhtin señala que el lenguaje se construye en la praxis humana y que toda praxis genera enunciados que la sociedad estabiliza. La dictadura tenía el poder fáctico, podía controlar los mensajes en las escuelas, en los medios de comunicación, en el cine. Pero ¿era lo mismo controlar la opinión pública que crear hegemonía cultural? Una se construye con poder en tiempos limitados. La otra es un proceso mucho más largo, construido con legitimidad a través de las generaciones. Durante la década del 90, los hijos de los detenidos desaparecidos crecieron, son jóvenes y escapan a la desidia juvenil de la época. En la lucha que encaran estos jóvenes cometen un gran acierto simbólico. Incluyen en su discurso a toda la juventud, diciendo todos somos hijos de la misma historia. Desde que surgieron los grupos de hijos nos sentimos parte del movimiento de derechos humanos, reconociendo que teníamos particularidades, pero creo que nunca estuvo en discusión que nuestros grandes ejemplos y la línea a seguir era la de las madres, era la de los familiares. La década del 90 es la década de la impunidad, es junto con parte de la década del 80, por supuesto, es la década de la impotencia frente al significado del terrorismo de Estado. Pero es la década donde empiezan a crecer los hijos de los desaparecidos,
los familiares y empiezan a cobrar identidad y empiezan a ganar la calle, y ya no es en la década del 80 que son niños, ya son jóvenes. Los scratches, en general las marchas de hijos, lo que empezaron a incorporar fue esta cuestión de los tambores, de gente disfrazada, de artistas, de baile murguero, pero también en general canciones. O sea, fue, pienso yo, una novedad esto de poder marchar en fechas vinculadas a la represión o paradigmáticas de la recordación de gente que ya no estaba, con momentos de alegría también y de celebración de poder estar haciéndolo. Según Peirce, pensamos solo con signos. Estos signos mentales son de naturaleza mixta. Las partes simbólicas de ellas se llaman conceptos. Si un hombre hace un nuevo símbolo, es mediante pensamientos que implican conceptos. Así pues, solo a partir de los símbolos puede crecer un símbolo nuevo. Un símbolo, una vez que es, se extiende entre la gente, y su significado crece en el uso y en la experiencia. Como una de las tareas, digamos, que pretendía el Scratch era la señalización, la marcación del lugar donde vivían los genocidas o de lugares que habían servido como centros de tortura y de exterminio. Esa señalización, que en principio se hacía con aerosol en la calle, con pintura, con pegatinas que se iban haciendo, fue adoptando una manera un poco más organizada a partir del trabajo de diseñadores, de artistas que estaban cercanos a la agrupación o que eran parte de la agrupación, y se tradujo en este símbolo de la gorra con el símbolo de tránsito. Digamos, lo que se intentó fue eso, fue transformar las señales de tránsito en parte del reclamo. Entonces eso hacía que muchas veces ni siquiera la policía con posterioridad a los scratches sacara los carteles, porque parecían verdaderamente carteles de tránsito, de pare, de prohibido estacionar, de animales sueltos, etc. Pero mirándolos con atención estaban ahí también las marcas del scratch. Lo que está discutiendo este símbolo en el fondo es la necesidad de construir códigos que regulen la conducta de una comunidad y que esos códigos sean justos, sean razonables, sean creíbles. Dice Peirce que un signo es algo que está para alguien en lugar de otra cosa. Las fotos de los detenidos desaparecidos no son ellos, son la representación de ellos. Están ahí porque los desaparecidos no están. Pilar Piñeirúa dice que los signos icónicos que acompañaron las prácticas del movimiento de derechos humanos generalmente han captado dos cualidades: la ausencia y la cantidad. En varios juicios por delitos de lesa humanidad en los que he intervenido he visto la presencia de fotos de desaparecidos en el escenario del juicio. Me parece muy importante esto porque revela y pone de manifiesto la presencia del desaparecido como persona. O sea, lo tenemos todos presentes, pero que no sea solo un nombre y una historia, sino que también sea un rostro. Yo he tratado de acudir a los medios técnicos en los alegatos para hacer lo mismo, y lo he sacado de esa idea. Cuando he hablado de casos de desaparición forzada de personas, he mostrado en la pantalla, cuando se ha podido, por ejemplo en Mendoza, la foto del desaparecido. Y he hablado de él mirándolo a él, ¿no? Para significar que fue una persona, además de hablar de sus sueños, de su militancia, de su trabajo y del drama por el que pasó, que se vea que sus rasgos físicos. Es importante eso, el color del pelo, cómo miraba. Esas fotos fueron surgiendo naturalmente. Pedimos fotos para hacer las pancartas, cada uno llevaba la foto que tenía. A mí me costó encontrar fotos de mi hermana o de Marcelo
que pudieran servir para esto, que tenían que tener una legibilidad importante y que iban a ser reproducidas de 1000 maneras. Cuando he tomado las pancartas de los compañeros para llevarlas a algún acto, o nuestra bandera con la foto de los compañeros, de los familiares, siempre les digo, bueno, muchachos, a trabajar. De alguna manera yo siento que los saco y les digo, bueno, hay que laburar, ¿viste? La simetría de la parte acusadora y de la defensa tiene que ver mucho con el símbolo de lo que se denomina en derecho procesal igualdad o paridad de armas. Esto es, que el que se sienta en el medio sepa que tanto la defensa, en este caso a la derecha, como la acusación están en un pie de igualdad respecto a lo que él va a decir. El primer momento en que todos los actores de ese hecho están juntos, porque anteriormente a eso, cada uno ha tenido un relato parcial o individualizado o grupal. En ese lugar estaba el tribunal, los acusados, sus abogados, sus familiares, la querella, los familiares de las víctimas, los amigos de las víctimas. Es el momento en que de alguna manera la sociedad a través de sus instituciones dice, bueno, señores, aquí nos sentamos todos y asumimos este tema a través de la ceremonia de la justicia. En el juicio de Trelew, los imputados no pudieron escuchar a las víctimas porque las víctimas habían sido asesinadas y los sobrevivientes estaban desaparecidos. Pero hubo un cineasta que recogió el testimonio de los 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew y fue proyectado el audio, no había imagen, en la sala. Y yo los veía a los imputados y no podían dejar de escuchar lo que significó para esos 3 sobrevivientes ese hecho que cambió la historia del país. Entonces, yo siempre voy a destacar entre tantos símbolos de los juicios ese espacio de confluencia, aunque sea forzada, entre víctimas y victimarios, para que no pueda decir uno solo de los acusados por delitos de lesa humanidad, no sé de qué se me acusan. Sí lo saben, escuchando a las víctimas. Bueno, acá está el ex juez Otilio Romano, llegando al aeropuerto Francisco Gabrieli de Mendoza después de haber sido detenido en Chile tras su pedido de captura. Había estado en funciones hasta hace un tiempo, en un momento se escapa a Chile, teóricamente ayudados por sus pares, y en Chile también, bueno, varias personas lo anduvieron buscando y yo fui una de ellas. Finalmente se logra el pedido de captura internacional y no le dan el asilo político en Chile y bueno, termina siendo detenido y trasladado a Argentina y llega a Mendoza. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, porque con lo que nos había pasado, nos secuestran un hijo de la noche a la mañana, una criatura sana y que trabajaba y que estudiaban, que al otro día ya no lo tenga más, es algo terrible. Y encima inventaron la figura del detenido desaparecido y el robo de niños, que es terrible. De los nietos recuperados no hay símbolos. No es necesario decirlos porque están vivos.
Los símbolos que aparecen no son de las abuelas, sino de la sociedad que participa y se alegra como si fueran propios, que pretende el abrazo que las abuelas tienen. Aparecen con cada nieto y con cada nieta miles de representaciones simbólicas de esa alegría colectiva. Las abuelas lograron una especificidad en su lucha que no solamente las llevó al reclamo de juicio y castigo o de verdad, memoria y justicia, sino que había una tarea sumamente concreta de recuperar esos desaparecidos que todavía estaban con vida. Creo que es una de las máximas expresiones de lo que fue el horror, el terrorismo de Estado. La dictadura no solamente eliminaba gente, sino que se robaban lo que había dentro de las casas de esa gente, y como parte de esas cosas también fueron apropiados lo que nosotros consideramos nuestros hermanos, ¿no? Son personas de nuestra generación que en muchos casos vivieron en las familias de los perpetradores de la muerte o del secuestro de sus padres, y que tienen en la impugnación de su verdadera identidad una de las máximas expresiones de lo que significó el terrorismo de Estado, ¿no? Bueno, realmente esta imagen para mí condensa dos momentos importantísimos, ¿no es cierto? La imagen misma es todo un relato, porque es el relato de las madres que empiezan con el pañuelo pañal y terminan con un futuro de paz. Es decir, si no hay futuro, no hay vida, no hay historia. Y entonces ahí hay un deseo, ¿no es cierto?, que este pañuelo que recogió el dolor de una pérdida se convierta en la posibilidad de la construcción de un futuro. Es muchísima la gente que a lo mejor no participa o no acuerda con gran parte de lo que promueven los organismos o con la idea de derechos humanos, pero creo que cuando se encuentra un nieto o una nieta hay una sensación de cierre de una historia y de inicio de otra más verdadera o la verdadera, que también habla de cómo la sociedad fue incorporando esa temática y cómo una situación angustiante se logró colectivizar, y por lo tanto cuando aparece un caso así con un final feliz, por decirlo de alguna manera, está la sensación de que todos participamos de alguna manera. 116 veces es un número, pero también me pareció muy bonito la experiencia de Carlotto y su reencuentro, porque fue algo que emocionó a todo el mundo y fue algo espontáneo, ¿no? Todo el mundo se sintió feliz y yo creo que ahí está ese mensaje de paz, ¿no? Es decir, en el momento en que el reencuentro fue posible, todos como sociedad nos sentimos más en paz, ¿no es cierto? Y fue un momento realmente hermoso. Y fue una noticia hermosísima. Yo recién me enteré por Estela el 27 de agosto último. Me llamó justo, yo llegaba de la plaza de San Martín y me llama para darme esa hermosa noticia. Así que ahora es lo que estamos esperando, poder verla. Una semana después de esta entrevista, María fue a la histórica Plaza de los Jueves acompañada de su nieta y su bisnieto.